Infancia inquieta. La niña que soñaba con ser mártir. Hablar de Santa Teresa de Ávila es entrar en una historia que combina fuerza, ternura, inteligencia y un fuego interior que nunca se apagó. Pero para entender a la gran reformadora del Carmelo, tenemos que comenzar por su infancia, una etapa marcada por sueños de grandeza espiritual y una personalidad inquieta que ya mostraba señales de lo que vendría. Teresa nació en Ávila, España, en 1515, en una familia numerosa y de profundas raíces cristianas. Su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, era un hombre recto y muy devoto, amante de la lectura espiritual. Su madre, Beatriz de Ahumada, transmitió a sus hijos un cariño sencillo, pero murió cuando Teresa tenía apenas 13 años, dejando en la niña una herida que nunca olvidaría. Desde pequeña, Teresa mostró una imaginación ardiente y una inclinación a lo extraordinario. Junto a su hermano Rodrigo, leía vidas de santos como si fueran relatos de aventuras. Se emocionaban al descubrir historias de mártires que habían entregado todo por Cristo, tanto que un día ambos idearon un plan sorprendente: escaparse a tierra de moros para ser martirizados y así alcanzar el cielo más rápido. Imagínate la escena. Dos niños caminando por los campos de Ávila, decididos a dejarlo todo por Jesús. Su tío los detuvo antes de salir de la ciudad, pero esa anécdota muestra la pasión con la que Teresa vivía la fe incluso en su niñez. Ella misma, ya adulta, recordaría este episodio con una mezcla de humor y ternura, diciendo que desde pequeña anhelaba ver a Dios. Otro rasgo curioso era su afición por jugar a construir ermitas con sus hermanos y amigos. Mientras otros niños soñaban con castillos o juegos de guerra, Teresa imaginaba lugares de oración. Esos pequeños juegos eran reflejo de un corazón que buscaba algo más grande que los entretenimientos comunes. La pérdida de su madre fue un golpe duro, pero también un momento decisivo. Teresa, con lágrimas en los ojos, se dirigió a la Virgen María y le pidió: «Desde ahora sé tú mi madre». Ese gesto marcó profundamente su espiritualidad. En medio del dolor, encontró refugio en la Madre de Dios, y su confianza en María la acompañaría toda su vida. Teresa no era una niña perfecta ni angelical en el sentido tradicional. Tenía un temperamento fuerte, un carácter vivo y cierta inclinación hacia lo mundano. Le gustaban los libros de caballería, las novelas románticas de su época y los adornos. También disfrutaba de la compañía y las conversaciones con amigas, mostrando desde pequeña que su corazón estaba dividido entre el mundo y Dios. Ese contraste es clave para entenderla. Una niña apasionada, con sed de lo eterno, pero también con gusto por lo humano. Esa tensión sería el motor de sus luchas y de su transformación posterior. La figura de su padre también dejó huella. Alonso era un hombre noble, amante de la verdad, tan escrupuloso en su vida espiritual que podía llegar a ser severo consigo mismo. De él heredó Teresa un amor por la oración y la disciplina, pero también ese sentido radical de la fe que marcaría sus decisiones. En medio de esta infancia llena de contrastes, se fue formando el carácter de quien un día se convertiría en doctora de la Iglesia. Una niña que soñaba con ser mártir, que buscaba a Dios en lo pequeño, que lloraba la ausencia de su madre y que sin saberlo ya caminaba hacia una vida extraordinaria. Juventud entre el mundo y el claustro. La niñez soñadora de Teresa pronto quedó atrás. Al entrar en la adolescencia y juventud, su vida se llenó de tensiones. El deseo de santidad luchaba con la atracción de las comodidades, las amistades y los placeres sencillos del mundo. Y esa batalla interior sería decisiva para el rumbo que tomaría. Tras la muerte de su madre, Teresa fue enviada al convento de las Agustinas de Santa María de Gracia, donde estudió por un tiempo. Allí descubrió la disciplina religiosa, la oración más profunda y la convivencia con mujeres dedicadas a Dios. Pero al mismo tiempo, seguía arrastrando un corazón inquieto, dividido entre lo espiritual y lo humano. Era joven, vivaz, inteligente y simpática, cualidades que la hacían querida entre sus amigas y familiares. Le gustaban las conversaciones largas, cuidar de su apariencia y leer novelas de caballería, esos relatos donde héroes y damas se enfrentaban a desafíos imposibles. Y claro, esa mezcla de encanto humano y fuego espiritual hacía que Teresa viviera en una especie de doble mundo. Por un lado, la atracción por Dios, y por otro, los halagos y atenciones de la sociedad de su tiempo. Su padre, hombre prudente y recto, notaba estos contrastes. Aunque Teresa nunca fue una joven escandalosa, sí mostraba una inclinación hacia lo que él consideraba peligros del alma: coqueterías,
amistades demasiado intensas y ese gusto por la fantasía de los libros. Temiendo que todo esto desviara su camino, decidió enviarla a un convento. Allí, la joven Teresa comenzó a descubrir lo que sería su vocación religiosa. Sin embargo, no fue fácil. Al pensar en dejarlo todo por la vida monástica, se llenaba de miedos y dudas. El claustro le parecía demasiado estricto, demasiado exigente. Amaba a Dios, pero también temía renunciar a los afectos humanos. Fue entonces cuando ocurrió un punto de quiebre. Una enfermedad repentina la llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Entre dolores y debilidad, Teresa comprendió que la verdadera seguridad no estaba en los placeres pasajeros, sino en lo eterno. Esa experiencia se volvió una llamada interior que ya no pudo ignorar. A los 20 años, tomó una decisión valiente: entrar en el convento de la Encarnación en Ávila. Fue un momento de lucha con su familia, porque algunos no estaban de acuerdo. Su padre, sobre todo, se resistía. No quería que su hija renunciara a una vida cómoda y prometedora. Pero la determinación de Teresa era más fuerte. Con lágrimas y súplicas, logró obtener el permiso. El día de su entrada al convento fue una mezcla de gozo y temor. Ella misma lo describió como un combate. Sentía que dejaba atrás 1000 cosas que le atraían, pero también que se arrojaba a los brazos de Dios. Esa entrega inicial no fue perfecta ni definitiva. Todavía tendría que pasar por muchas crisis, enfermedades y caídas espirituales. Pero algo ya había quedado claro. La niña soñadora que quería ser mártir se transformaba en una joven dispuesta a entregar su vida. Aunque aún le costaba desprenderse del todo, ya había dado el paso más importante: comenzar su camino religioso. Y aquí aparece el lado más humano y fascinante de Teresa. Porque lejos de ser una santa ya hecha, fue una mujer que luchó, dudó, cayó y se levantó una y otra vez. Su proceso fue lento, lleno de contradicciones, pero auténtico. Y esa autenticidad es la que hoy la hace tan cercana. La enfermedad, la oración y el despertar espiritual. La decisión de Teresa de ingresar al convento de la Encarnación en Ávila no fue el final de sus luchas, sino el inicio de un camino lleno de pruebas que la forjarían en el fuego de la entrega total. Apenas instalada en la vida religiosa, le sobrevino una enfermedad terrible, tan grave que la tuvo al borde de la muerte. Todo comenzó con dolores intensos, mareos y una debilidad que no encontraba alivio en los remedios de la época. Sus familiares y las religiosas veían cómo su salud se consumía día tras día. Llegó a estar tan grave que durante un tiempo se pensó que moriría. Incluso fue preparada para recibir los últimos sacramentos. Imagina, una joven que apenas empezaba su vida religiosa, enfrentando la posibilidad real de no ver el amanecer del día siguiente. Pero lo sorprendente fue que esa misma enfermedad se convirtió en una escuela espiritual. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu comenzaba a fortalecerse. En medio de dolores insoportables, Teresa aprendió a apoyarse únicamente en la oración. Descubrió que la verdadera fortaleza no venía de los remedios humanos, sino de un contacto profundo con Dios. Durante años arrastró secuelas de esa enfermedad: parálisis parcial, desmayos, fatigas extremas. Sin embargo, en vez de hundirse en la desesperación, convirtió esas limitaciones en un camino de encuentro con lo divino. Y aquí surge lo que muchos consideran uno de los giros más impresionantes de su vida: el inicio de sus experiencias místicas. Teresa comenzó a tener momentos de oración tan intensos que sentía literalmente la cercanía de Dios. No eran simples pensamientos piadosos, sino vivencias profundas que llenaban su alma de paz y al mismo tiempo la impulsaban a una mayor entrega. Ella misma diría más adelante que estos estados eran gustos que el Señor regalaba para mostrarle que la oración no es un deber frío, sino un encuentro vivo. Sin embargo, este despertar espiritual no estuvo libre de contradicciones. Teresa misma confesaba que, al salir de la oración, volvía a dejarse arrastrar por distracciones y apegos. Pasaba de momentos de gran fervor a periodos de tibieza y mediocridad. Era, como ella lo describió, una batalla constante entre la amistad con Dios y la búsqueda de consuelos humanos. En el convento de la Encarnación, que albergaba a más de 150 religiosas, la disciplina era más relajada de lo que se esperaba. Había visitas frecuentes, conversaciones, intercambios sociales que hacían difícil la vida de recogimiento. Teresa se veía dividida. Por un lado, deseaba entregarse totalmente al Señor, y por otro, se dejaba llevar por esas amistades que, aunque no malas en sí mismas, le restaban fuerza en el camino espiritual.
Lo extraordinario es que Teresa nunca se resignó a esa mediocridad. Cada recaída en la tibieza era seguida por un renovado esfuerzo por levantarse. Ella misma comparaba su alma con una pobre paloma que quiere volar al cielo, pero arrastra siempre una pata atada a la tierra. Esa sinceridad la hace cercana. No era una santa que todo lo tuvo fácil, sino una mujer de carne y hueso que luchó día tras día por avanzar. Y en medio de esas luchas su oración fue profundizándose. Teresa comenzó a hablar con Dios como con un amigo cercano, con naturalidad, sin palabras rebuscadas. Esta forma íntima de oración sería más tarde uno de los grandes legados que dejaría a la Iglesia. La enfermedad, lejos de ser un obstáculo definitivo, se transformó en un crisol donde se templó su espíritu. Aquella joven frágil físicamente se volvía cada vez más fuerte interiormente. Su historia nos recuerda que las pruebas que parecen quitarnos todo pueden convertirse en la puerta hacia lo más grande. Las visiones y el despertar místico. La vida de Santa Teresa en el convento parecía estar marcada por la rutina, pero algo estaba a punto de cambiar para siempre. Después de años de lucha entre fervor y tibieza, llegó un momento en el que Dios comenzó a conquistarla de un modo que no dejaría espacio a dudas. Teresa empezó a tener experiencias místicas más intensas, visiones interiores, locuciones, palabras que escuchaba en lo más profundo de su corazón y, sobre todo, una sensación arrolladora de la cercanía de Dios. Ella lo describía como un fuego que quemaba su alma sin destruirla, una dulzura que superaba cualquier placer terrenal. Estas experiencias no eran simples emociones. Teresa sentía que Dios la llamaba a una entrega total, que ya no podía seguir viviendo a medias. Es como si en lo más hondo de su ser resonara una voz: «Quiero todo de ti». Y ante esa exigencia divina, su vida comenzó a transformarse radicalmente. Una de las visiones más recordadas fue la del Cristo llagado. Al contemplar una imagen de Jesús muy herido, sintió que su corazón se partía en dos. Fue un impacto tan profundo que marcó un antes y un después. Ya no podía tolerar el contraste entre el amor inmenso de Cristo y su propia mediocridad. Ese encuentro la llevó a abandonar de raíz muchas distracciones y amistades que la alejaban de su entrega plena. Poco después, Teresa comenzó a experimentar el fenómeno del éxtasis místico. Eran momentos en los que, en plena oración, se sentía arrebatada por una fuerza interior tan grande que perdía el sentido de lo que pasaba a su alrededor. Sus compañeras del convento quedaban asombradas al verla levitar o quedar completamente absorta, sin reacción al mundo exterior. Ella lo explicaba con humildad. El alma es llevada de tal manera que parece salir de sí para entrar en Dios. Estas experiencias generaron admiración, pero también dudas. Algunos pensaban que podían ser ilusiones o incluso engaños. Teresa misma llegó a temer que fueran obra del enemigo. Para asegurarse de que todo venía realmente de Dios, buscó la guía de confesores santos y sabios, quienes confirmaron que sus experiencias eran auténticas. Lo más impresionante es cómo estas vivencias no la aislaban, sino que la hacían más activa y comprometida. Lejos de quedarse encerrada en su mundo interior, Teresa sentía que ese fuego divino la empujaba a una misión concreta: renovar la vida religiosa. Veía con claridad que muchos conventos habían caído en la comodidad y la dispersión, perdiendo el fervor inicial, y comprendió que Dios la llamaba a ser instrumento para devolver la radicalidad del Evangelio. Fue en este periodo cuando escribió algunos de sus consejos más célebres sobre la oración. Teresa explicaba que la vida interior es como un jardín. Al principio se riega con gran esfuerzo, como quien acarrea agua con un cubo. Pero conforme el alma avanza, Dios mismo abre manantiales y riega el huerto con abundancia. Es una imagen sencilla, pero poderosa, que aún hoy inspira a millones de personas. Por supuesto, no todo fue fácil. Muchas monjas del convento no entendían sus visiones, y algunos confesores eran demasiado duros en sus juicios. Pero Teresa ya no podía detenerse. Había saboreado la grandeza de Dios y no estaba dispuesta a perderla. Su corazón ardía con un deseo incontenible de vivir la fe con radicalidad. Y pronto ese deseo se transformaría en acción. La fundación de un convento nuevo, pequeño, pobre, pero lleno de fervor. La gran reforma del Carmelo. Después de sus visiones y experiencias místicas, Teresa ya no podía seguir en silencio. Había descubierto que Dios la llamaba a algo enorme: renovar el Carmelo y devolverlo a la radicalidad del Evangelio. El convento de la Encarnación donde vivía era numeroso y con una disciplina relajada. Teresa veía con dolor cómo la vida religiosa se mezclaba con comodidades, visitas sociales y distracciones. No era que faltara la fe,
pero se había perdido ese fervor inicial de quienes habían dejado todo por Cristo. Su corazón ardía con un deseo incontrolable, volver al espíritu de pobreza, silencio y oración profunda. Pero, ¿cómo lograrlo? Aquí comenzó una de las etapas más intensas de su vida. Con la ayuda de algunos amigos espirituales y benefactores, Teresa planeó la fundación de un convento nuevo, pequeño y austero, un lugar donde las monjas pudieran vivir en oración constante, sin lujos ni distracciones. El nombre elegido lo dice todo: San José, porque ella confiaba plenamente en la protección de este santo para sacar adelante lo imposible. El proceso fue durísimo. Desde el inicio enfrentó críticas y sospechas. Algunos la acusaban de ser una visionaria exaltada, una mujer que se atrevía a desafiar las costumbres establecidas. Otros decían que su proyecto era imprudente y hasta peligroso. Incluso dentro de la iglesia hubo resistencias, pues no todos entendían la necesidad de una reforma. Pero Teresa no se rindió. Con esa fuerza interior que había forjado en la oración y en la enfermedad, se mantuvo firme. Decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Era como si su alma estuviera anclada en una roca imposible de mover. Finalmente, en 1562, logró fundar el convento de San José de Ávila, con apenas unas cuantas monjas que compartían su ideal de austeridad y entrega total. La vida allí era radical: silencio, ayuno, oración constante y un profundo espíritu de fraternidad. Teresa quería que fuera un espacio donde cada hermana pudiera vivir como esposa de Cristo, sin nada que las apartara de esa unión. La fundación no fue solo un éxito espiritual, sino también un ejemplo que comenzó a multiplicarse. Con el tiempo, Teresa fundaría más de 17 conventos reformados a lo largo de España, viajando incansablemente, enfrentando caminos peligrosos, enfermedades y toda clase de obstáculos. Y lo hizo siempre con un espíritu alegre, confiado en que era Dios mismo quien llevaba adelante la obra. Lo impresionante es que esta mujer, frágil de salud y criticada por muchos, se convirtió en una fuerza imparable. Su palabra convencía, su ejemplo arrastraba y su alegría contagiaba. Allí donde fundaba, las comunidades revivían con un espíritu nuevo. La reforma del Carmelo no se quedó solo en el mundo femenino. Pronto inspiró también a los frailes carmelitas, y con la ayuda de figuras como San Juan de la Cruz, la obra se expandió aún más. Juntos serían los grandes reformadores que devolverían al Carmelo su identidad profunda. Teresa no se veía a sí misma como una heroína. Ella decía con humildad que todo era gracia de Dios y que lo único que hacía era ser dócil a su voluntad. Sin embargo, su audacia era evidente. En un mundo dominado por hombres, ella, una mujer enferma y perseguida, levantó una obra que cambiaría la historia: el legado inmortal de Santa Teresa de Ávila. Los últimos años de Santa Teresa fueron un verdadero torbellino de acción y espiritualidad. A pesar de sus enfermedades y de la fatiga acumulada por tantos viajes, no dejó de fundar conventos, escribir obras y animar a todos a una vida más profunda de oración. Sus fundaciones no eran simples edificios, eran hogares de fuego espiritual que encendían la fe donde quiera que surgían. Con cada nuevo convento, se multiplicaba el espíritu de silencio, austeridad y entrega total a Dios. Pero lo increíble es que, en medio de tanta actividad, Teresa nunca abandonó la vida interior. Seguía pasando largas horas en oración, escribiendo textos que hoy se consideran joyas de la mística cristiana. Sus obras principales, como el Libro de la Vida, Camino de Perfección y Las Moradas, también llamado El Castillo Interior, no son tratados fríos, sino relatos vivos que muestran cómo el alma puede avanzar, paso a paso, hasta unirse plenamente con Dios. Sus palabras son claras, directas, llenas de imágenes sencillas que cualquiera puede entender. No escribía para teólogos, sino para almas sedientas. A lo largo de sus viajes, Teresa enfrentó muchísimas pruebas: carreteras en mal estado, noches sin descanso, críticas de quienes no aceptaban su reforma e incluso incomprensión dentro de la misma iglesia. Pero nada logró apagar el fuego que llevaba dentro. Tenía una certeza inquebrantable: solo Dios basta. En 1582, después de haber entregado su vida sin reservas, Teresa enfermó gravemente en Alba de Tormes. Rodeada de sus hijas espirituales, pronunció sus últimas palabras: al fin, muero hija de la Iglesia. Fue un sello perfecto de su vida, siempre fiel, siempre obediente, siempre enraizada en Cristo. Su muerte no apagó su luz. Muy pronto, su fama de santidad se extendió por toda Europa.
En 1614 fue beatificada, en 1622 canonizada y en 1970 el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer en recibir ese título. Su legado sigue vivo hasta hoy. Teresa nos enseña que la verdadera revolución no está en grandes gestas exteriores, sino en la transformación del corazón por medio de la oración. Su mensaje es claro: todos estamos llamados a la amistad con Dios. No importa si eres débil, enfermo, distraído o con miles de defectos, lo esencial es nunca dejar de volver a Él, confiar y caminar con perseverancia. Teresa lo probó en carne propia, y por eso hoy sigue siendo maestra universal del Espíritu. Oración a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa, amiga fiel de Cristo, enséñanos a orar con confianza y sencillez. Haz que nunca nos cansemos de buscar a Dios en medio de nuestras luchas diarias. Ayúdanos a repetir contigo: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Amén. Llamado a la acción. Si la vida de Santa Teresa te inspira, comparte este video para que más personas descubran el poder de la oración y el fuego de una fe viva. Suscríbete para seguir conociendo la historia de los grandes santos que cambiaron el mundo. Y déjanos en los comentarios qué frase de Santa Teresa ha tocado más tu corazón.